Bendiciones, mi hermano. Este es su programa T-Fight 21, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. De vuelta en el 2025, después de un Feliz año tiempo. nuevo. Sí, feliz año nuevo, feliz Navidad y todo. Después de un buen tiempo de estar fuera de las redes por causas de la vida, estamos una vez más con ustedes para escudriñar la palabra de Dios y para escudriñar el entorno de nosotros y darle una perspectiva bíblica. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Estamos un poquito diferentes, quizás unas libritas de más. Eso es lo que pasa cuando uno se enferma y se queda en la casa. Y muchos cambios han acontecido desde la última vez que estuvimos por aquí. Donald Trump es presidente, grandes cantidades de cosas, y todo eso lo vamos a abarcar en subsecuentes entregas, pero ahora vamos a hablar, como dijo el hermano Bruno Smith, algo bíblico específicamente. Esperamos que les sea de bendición. Le pedimos disculpas por la ausencia y le pedimos, como siempre, que le dé like al video, que lo comparta y que se agregue. Dios les bendiga. Amén. Y ya para entrar de una vez de lleno, vamos a tratar hoy la parábola de los talentos, la cual se encuentra en Mateos capítulo 25, versículo 14. Y vamos a leerla, empezando en el versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Mire eso, que Dios no da, en esta parábola se está diciendo que fue conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Robert, yo no sé si queremos seguir, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos cómo termina esto, porque luego vino el Señor y aquellos que habían doblado su dinero, el de 5 y el de 10, él les recompensó, pero aquel que no, que había enterrado el talento, vamos a leerlo para no. Llegando al el versículo 24 es donde está el que tenía un solo talento. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Robert, ¿qué tú tienes para decir sobre eso? Y después yo abordo. ¿O tú quieres que yo aborde primero? Aborda, aborda. Hay muchas cosas que pueden sacar de esta parábola, diría yo. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dejado a nosotros. Aquí se habla del dinero, pero el Dios, y nosotros muchas veces usamos esta parábola para decir, oh, no, los talentos, el que canta, el que predica y eso. Bueno, los talentos en ese tiempo no era lo que nosotros le llamamos talento ahora, que canta, que habla bien eso. Talento era dinero, pero podemos hacer la asociación de que si Dios nos ha dado el talento de cantar, tenemos que administrarlo bien. Si Dios nos ha dado el talento de predicar o tenemos que administrarlo bien, o cualquier otra cosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Una de las cosas que es interesante, que yo siempre he mirado en esta parábola, es que el que tenía 10 y el que tenía 5 doblaron su dinero. Y si nos metemos en esta parábola, esto no pasó, es una parábola, pero vamos a poner una parábola dentro de otra parábola. Podríamos decir que el que tenía 10 y el que tenía 5 encontraron cierto negocio que podían doblar su dinero y tal vez le dijeron al que tenía 1, mira, tenemos un negocio ahí que podemos duplicar nuestro dinero, pero
es posible que ese que tenía uno dijo, yo no puedo hacer ningún negocio, no tengo. ¿Qué pasa? Que aquellos dos doblaron su dinero, el que tenía uno no. Y cuando viene el señor que reclama, los dos tienen porque doblaron los talentos. El que no tenía, que sí tenía, no tuvo absolutamente nada que dar. Por eso dice al final, al que no tiene se le quitará y se le dará al que no tiene. Eso es importante para nosotros, que Dios nos ha entregado algo en nuestra mano, ya sea que cantemos, que prediquemos, que sepamos, es lo que me viene a la mente ahora, pero hay muchísimas cosas, que lo administremos de cierta forma, que podamos dar un rendimiento en la grey del Señor, porque el que no tiene no se le puede quitar nada. El que no tiene y se le quita es porque tiene y dice que no tiene. Entonces muchas veces nosotros dentro de la iglesia se nos dice, si queremos predicar o queremos cantar o que queremos hacer cierta cosa, queremos evangelizar, y nosotros decimos no podemos. Me recuerda también la otra parábola donde se estaban invitando a la boda, no me acuerdo, creo que era la boda, no la cena, y muchos dijeron, no, que yo me casé y tengo que hacer esto. El otro, tengo que ir, tengo mi negocio y tengo que atenderlo, etcétera, etcétera. Siempre había una excusa. Entonces muchas veces nosotros tenemos esa excusa y decimos, no tenemos, no podemos, cuando tenemos y podemos. Y si tenemos y podemos y decimos que no, entonces a nosotros se nos quitará y se le dará al otro que sí ha dicho que puede. Sí, sí, una parábola en literatura es una narrativa de un hecho ficticio, pero para llevar un consejo moral o dar un mensaje moral. Una de las parábolas más tempranas que nosotros podemos citar era cuando el profeta Natán vino donde David y le dice a David, mira, había un hombre que tenía muchas ovejas y había un hombre que tenía una sola oveja, pero el hombre que tenía muchas ovejas viene y viene a él un visitante y él cogió la única oveja que tenía ese otro hombre y la mató para darle comida al extranjero que le visitaba. Obviamente, el receptor de esa parábola era David, quien era en un momento dado un pastor de ovejas. La parábola era una narrativa ficticia, eso realmente no había acontecido, pero el que estaba escuchando, en este caso David, podía entender la parábola. Entonces, cuando aquí en Mateo 25 está hablando de una parábola, los que están escuchando la parábola puede identificarse o puede entender lo que se está dejando entender por la parábola. Y una de las cosas es que la mayoría de las personas malinterpretan esta parábola. 97% de las parábolas tienen que ver con salvación. Ese es el mensaje directo o indirecto de una parábola, la salvación. Son muchas personas, y yo he escuchado personas predicando acerca de las parábolas de los talentos, hablando de que tú tienes que multiplicar tus talentos, si tú sabes cantar, cómo multiplicarlo. No, esa es la parábola, esa es la parte ficticia. El talento aquí literalmente que se está utilizando, se está hablando de dinero, es de dinero, pero esa es la parte ficticia para dar a entender una lección moral. Dice, el reino de los cielos, ¿se ve? Esa es la parte que tiene que ver con la salvación. 97% de todas las parábolas tiene que ver con salvación. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, es como, ahí estamos el símil, que quiere decir que literalmente no es eso que se está diciendo, eso es algo que está narrando, que es ficticio para que los oyentes puedan entender algo. Llamó a su siervo y le entregó todos sus bienes. No, los bienes aquí son 5 talentos por una parte, 2 talentos por otra parte, y a otro le dio 1. Entonces, algo que sí es en las parábolas,
Los detalles no son importantes. Se tiene que coger la interesa de lo que la parábola dice para poder llegar a la raíz del mensaje moral. Aquí estamos mirando que el hombre, dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ese fue el que le dio 5. Porque este hombre, cuando se fue, a cada uno le dio en acorde con su capacidad. Al que le dio un talento, se lo dio en acorde con esa capacidad. Si esa es la narrativa ficticia, ¿cuál es la verdadera? Bueno, pues Dios a nosotros, a la iglesia, no ha capacitado con diversidades de habilidades. No tiene que ser necesariamente con dinero. Pero la Biblia ya nos dice que a los que tienen dones de Dios, de parte de Dios, háganlo con, ¿cuál es la palabra? Que lo haga con, que se desborden en hacerlo. El de servir, que lo hagan. El que tienen ellos dones de mansedumbre, dones de templanza, de benignidad, todo eso que lo hagan de todo corazón y ampliamente. ¿Qué me está diciendo esto? Si yo tengo un don de servir, yo no debo de ver la necesidad del hermano y no servirlo. Eso sería detener realmente el deseo que está en mí, porque ese don está en mí. Pero yo puedo hacer así y sentarme y no hacer nada. Esta parábola nos está hablando para ser laboriosos en el camino de Dios. Una de las cosas que nos dice en el verso 25-24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fue escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Todo lo que tenemos, todas las habilidades que tenemos, sea de cantar, sea de servir, sea de predicar, lo que sea, fue dado por Dios. Amén. Me asustaste un poco ahí. Yo creía que iba a estar en contradicción mía, porque yo me fui dentro de la parábola y hice como otra parábola dentro de la parábola. Pero al final yo creo que estamos de acuerdo. Yo quiero leer esta parte en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, que a esta persona se le dio un don por la imposición de las manos y se le está aconsejando aquí que lo avive, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Mirando aquí en este verso, yo creo que si Dios nos ha dado, como tú decías, ciertas habilidades, las cuales nosotros tenemos que administrar, muchas veces no la desarrollamos al potencial o más allá o hasta donde Dios nos permita, dice la palabra de Dios, 30%, 60%, 60%, hasta 100%. Una de las cosas es por la cobardía. Muchas veces tenemos miedo. Por ejemplo, en esta parábola del talento, este hombre dice que tuvo miedo, se asustó. Dice, bueno, este ciega donde no sembró. Y dice que tuvo miedo y lo enterró. Entonces muchas veces nosotros enterramos tal vez lo que Dios nos ha entregado y lo que nosotros debemos de hacer por cobardía. Y sigue diciendo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Muchas veces también las personas se avergüenzan de hacer las cosas y por eso también no hacen lo que Dios le ha mandado, pero tal vez por eso también nos doblan los talentos. Y quiero volver a recalcar, no estamos hablando de talento en el sentido que siempre lo estamos hablando, como decía el hermano Robert, pero la vergüenza también a veces no nos ayuda a desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros. Creo que salté par de palabras porque dice, sino de poder, de amor y dominio propio. Muchas veces nos falta también el amor para desarrollar las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Si Dios nos ha encargado ser evangelista, pero no tenemos amor por las almas, no vamos a desarrollar ese evangelismo que Dios ha puesto en nuestras manos.
Robert, dime si tú estás de acuerdo conmigo, ¿sí o no? Sí, estoy de acuerdo, pero quiero agregar una parte que va a ser un poco controversial. Y déjenos en los comentarios ahí si usted está de acuerdo conmigo o en desacuerdo. El verso 30. El verso 30 es parte de la parábola que es ficticia. Mira lo que dice. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Son muchas personas dirían, bueno, si alguien no sirve, si alguien tiene el don de servicio pero no sirve, entonces Dios lo va a mandar al infierno. Pero esta parte yo no creo que se debe de entender como tal en lo que es la vida del cristiano actual. Esta parte de lo que es la parábola, es de la narrativa que es ficticia. Ese hombre que se fue lejos y dejó talentos, y ese uno que no multiplicó el talento, él le dice echarlo en las tinieblas de afuera. Eso es dentro de la parábola. Eso no se dé. Por eso yo dije que las parábolas, los detalles no son para seguirlos punto por punto. Es the whole. La parábola entera es que tenemos que considerar el mensaje céntrico. Aquí, ¿por qué digo esto? Porque nosotros no somos salvos por lo que hacemos. Si una persona tiene don o si una persona no predica, que eso es algo encomendado por Dios a todo creyente, ¿va a enviar Dios a esa persona al infierno por no predicar? No, Dios no lo va a mandar. Esa persona va a perder recompensa, pero esa persona no va para el infierno. De manera que hay muchas personas que estarían tentados a decir, bueno, si Dios te ha dado el servir, el cantar para Dios, pero tú no cantas, Dios te va a enviar al infierno. Yo no estoy de acuerdo con eso. Obviamente, usted puede dejar en los comentarios si usted está en desacuerdo conmigo, pero cuando dice cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos salen con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es el verso 31. Ya ahí está entrando de nuevo a la realidad. Ya ahí no está en la parábola, pero el verso 30 está hablando de la parábola y está diciendo lo que es. Ahora, ¿qué nos está diciendo este detalle a nosotros? Que es crucial. Es crucial que si Dios ha puesto algo en nosotros, que lo hagamos, porque puede haber consecuencias. Puede haber consecuencias. En nosotros, Dios encomendarnos un trabajo y nosotros no hacerlo. Yo lo que no creo es que la consecuencia de usted, si Dios le ha dado el don de canto, por ejemplo, y usted no cantar, que ahora usted va para el infierno habiendo aceptado a Cristo Jesús. Obviamente no utilizó lo que Dios le ha dado, pero no creo que sea reo del infierno por no haberlo hecho. No sé si Bruno Esmí estaría de acuerdo conmigo. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo sé que yo entré en la parábola un poco tratando de hacer cosas que se asemejan a lo que nosotros hacemos al día a día dentro de la iglesia, con la capacidad de que Dios no ha hecho, pero en realidad esta es una parábola que está hablando del reino de Dios. Pero sí, yo creo que no creo que Robert esté en desacuerdo conmigo de que nosotros, Dios nos ha entregado cosas, nos ha entregado dones, nos ha entregado talento, nos ha entregado habilidades, y nosotros tenemos que administrar esas habilidades, y existe la posibilidad que si no la administremos bien, entonces Dios le dé esas cosas al que la está haciendo bien, Claro, porque nosotros no estamos haciendo nada con ello. Yo eso quiero es. tomar, y es el pedacito que parece como que está un poco en contradicción, porque porque yo me meto dentro de la parábola, por ejemplo, yo miro el que le dieron un solo talento y yo digo, este posiblemente era uno nuevo, que se le dio un solo a ver cómo hacía, y si él doblaba se le iba a dar más, pero él no lo hizo. Entonces eso tenemos que tener cuenta también dentro de la iglesia, que aunque seamos nuevos, aunque tal vez no tengamos la capacidad, creemos nosotros que no tenemos la capacidad. Ya Dios nos ha dado las cosas, y si se nos pide hacer algo es porque Dios sabe que tenemos la capacidad, y tener confianza en Dios que nosotros la podemos hacer. Y si necesitamos ayuda, pedirle a alguien dentro de la iglesia. Aquel que tiene los 5 y aquel que tiene los 10, le podemos pedir ayuda que ellos nos van a ayudar. Amén. De ¿No te gusta acuerdo. mi forma de ver la cosa en esa parábola, Robert?
No, estoy de acuerdo. Estoy de ¿Está de acuerdo? acuerdo. No, tú sabes que a Dios no le gustan los desperdicios. Cuando la Biblia habla que Dios multiplicó, Jesús multiplicó los panes y los peces, las cestas que sobraron, Jesús le dijo, vayan, recójanla para que no se pierda nada. En otras palabras, si Dios pone en mí algo, un don de servicio, lo que sea, y yo apago eso en mí, no lo hago, obviamente eso me es quitado y es dado a otra persona que sí lo necesita. Cuando Eliseo murió, sus huesos portaban cierta unción, estaba siendo básicamente más galtada allí, pero alguien que tocó esos huesos recibió esa unción. Y eso creo que es axiomático hasta cierto punto de que si una persona no está utilizando las herramientas que Dios le ha dado, si Dios te ha dado ese ministerio de enseñanza y tú no lo ejerces, últimamente tú te vas a dar cuenta que más luego tú pierdes la capacidad de hacerlo. Pero entre más tú lo haces, tú te vas a dar cuenta que tienes más y más capacidad para hacerlo y Dios te da más conocimiento todavía, más habilidades para enseñar debidamente. Pero si no lo haces, pues entonces Dios te quita eso. Porque ¿para qué desperdiciar eso en alguien que no lo va a utilizar? Amén. Mi hermano, no le vamos a cansar hoy, como es el primer día que nos vemos después de hace un poco tiempo. Esperemos que haya sido de bendición esta intervención y recuerde que lo mejor que Dios ha puesto en su mano es la salvación. Hay un versículo en la palabra de Dios donde el mismo Jesús pregunta si él hallará fe cuando vuelva. Entonces Dios ha puesto fe y ha puesto la salvación en usted. Esté seguro que eso esté ahí cuando Cristo venga. Y si usted todavía no ha recibido a Cristo, recíbela como su único y suficiente Salvador para que cuando venga el Señor le encuentre haciendo así. Dios me Amén. le bendiga y Dios me le guarda y hasta la próxima.